Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Si fuera posible que se otorgaran recursos para investigar periodísticamente todas las denuncias por tentativa de feminicidio, haría falta un ejército de profesionales de la información para documentar esas miles de historias. Cada día, 595 mujeres denuncian ataques violentos. Sin embargo, menos del 0.05% son juzgados por tentativa de feminicidio. El resto se acreditan como lesiones o violencia familiar. Esto coloca a las sobrevivientes en peligro mayor. Los datos anteriores los expone una periodista que obtuvo financiamiento de la iniciativa Conectas para presentar 3 historias de supervivencia. Son 3 mujeres reconstituidas tras haberse aferrado a la vida. Ellas resistieron situaciones de violencia extrema ejercida por hombres claramente feminicidas que estuvieron a punto de matarlas. Por eso, el trabajo lleva el título Las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Reportaje periodístico que nos invita a mirar de frente la omisión, las consecuencias y las perspectivas de cambio en torno al abordaje del feminicidio. ¿Qué historias pueden contarnos las sobrevivientes tras ser literalmente rotas y a sabiendas de que quienes las agredieron siguen libres? Esta noche, las mujeres contamos la historia de las sobrevivientes olvidadas por la justicia. En la cuenta de los días, en mayo de 2021, se dio a conocer el documental de Gloria Piña, Las sobrevivientes, olvidadas por la justicia. Para este trabajo especial, la periodista mexicana hizo más de 1,200 solicitudes de acceso a la información a las fiscalías y tribunales de las 32 entidades del país. Pero, ¿quiénes son las sobrevivientes? El documental lo explica en estos términos. En México, la violencia contra las mujeres ha llegado a las 11 víctimas mortales cada día.
las número 12 son las sobrevivientes, aquellas que soportaron violencia extrema, pero no llegan a la muerte. Sin embargo, siguen en constante riesgo. El tema de esta noche, las sobrevivientes. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Anayeli Pérez Garrido, soy abogada feminista, directora de la organización Justicia Pro Persona AC y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bienvenida, Anayeli, y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y, en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, entrevistamos a Anayeli Pérez Garrido. Ella es directora de la Asociación Justicia Pro Persona y es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El tema de este martes, las sobrevivientes. Anayeli, en México, ¿qué dificultades son las que enfrentan para acceder a la justicia las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio? Las mujeres que sobreviven a una tentativa de feminicidio sufren pues las mismas violencias o digamos en el ámbito institucional que viven todas las sobrevivientes, ¿no? De todas las violencias. Tienen por supuesto particularidades donde pues se va agudizando el daño, ¿no? Que les genera la violencia primaria y que tienen que ver con, digamos, una falta de credibilidad de su voz y de sus denuncias. Digamos, me parece que ellas viven de manera personal todos los obstáculos a los que se van enfrentando las mujeres o las víctimas en general en el sistema de justicia y particularmente por esta condición. Como lo decía, en primer lugar, no se les cree a las mujeres, ¿no? O sea, la voz de las mujeres es objeto de cuestionamientos, de justificación, de violencia incluso, a pesar de llegar con un efecto psicológico, con trauma también, porque eso es lo que genera los impactos psicosociales de la violencia feminicida y se enfrentan a esa ruta de impunidad, ¿no? Te puedo hablar más bien de algunos casos que hemos acompañado desde el observatorio, donde pues de entrada esta falta de credibilidad tiene que ver o se relaciona con la forma en que tipifican el acto, ¿no? O los hechos. En muchas ocasiones, y por eso decía que se minimiza, es que se consideran como eventos que los adecúan a otros delitos como la violencia familiar o las lesiones, y que estos delitos que son de alguna manera menos sancionados o con penas menores en los códigos penales, pues permiten también tienen algunas facilidades, ¿no? Para los agresores y, digamos, desde el tema de gozar de la libertad desde o durante todo el procedimiento. Y se observaba en el documental, hay un documental reciente de Gloria Piña sobre las sobrevivientes, donde pues se visualiza además el caso de Jaisol, entre otros, pero que en este caso pues ella sufre una agresión extrema, feminicida,
y a pesar de tener 37 puñaladas, haber sido golpeada con una piedra en la cabeza, hubo una brutalidad extrema en la forma en que fue violentada. El Poder Judicial determina que son lesiones, que no se acredita la tentativa de feminicidio y entonces otorga la libertad al agresor, una libertad, digamos, para que lleve el proceso en esas condiciones. Y hasta la fecha, a pesar de que en ese caso se cuenta con una sentencia condenatoria, una sentencia incluso firme, la persona sigue en libertad y sigue tratando, ¿no?, de burlar la justicia, ¿no?, en este país. Y bueno, eso es solamente las consecuencias inmediatas y jurídicas tal vez, pero las sobrevivientes tienen efectos no solamente psicoemocionales que tienen que enfrentar también durante todo este proceso legal, sino impactos económicos, de familia. En muchas ocasiones son desplazadas. Las mujeres que sobreviven a estas violencias pues no pueden regresar a sus hogares o a su lugar de origen porque siguen siendo perseguidas por los agresores y más cuando estos se encuentran en la impunidad. Hay muchas cosas que contar sobre este tema. A grandes rasgos, pues es esto. También quisiera resaltar que en el proceso de acceso a la justicia se enfrentan, como decía, a estas violencias institucionales y cuando hablo de falta de credibilidad, pues también tiene que ver con no solamente el Ministerio Público o la policía, que son como el primer contacto o la persona que les escucha y documenta los hechos, sino también por otras especialistas en la Procuración de Justicia o necesarias en la Procuración de Justicia, donde es muy común ver peritajes, por ejemplo, de psicólogas, psicólogos, que parece que se burlan, digamos, del dicho de las mujeres cuando establecen que no hay daños, que no hay consecuencias psicoemocionales, a pesar de estar documentando, porque así queda establecido en los propios peritajes, una violencia extrema y daños que les manifiestan las mujeres, daños en el tema de salud, pérdida de cabello, estrés o impactos en el sueño, ¿no? Sentimientos de temor, de miedo, de soledad, de tristeza o depresiones. Y a pesar de todos esos relatos, pues los peritajes salen negativos, ¿no? Y eso además compromete el acceso a la justicia para las mujeres, las revictimiza. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo no se les cree a las mujeres, ¿no?, a las mujeres que tienen voz. Y por eso este dicho que daba Carolina Ramírez, que también es una compañera defensora de derechos humanos, pero sobreviviente de feminicidio, que las mujeres sobrevivientes pues viven para contar su historia, ¿no? O sea, que las sobrevivientes también cuentan y viven para contarlo, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo para ellas enfrentarse a esta ruta, la ruta de la impunidad, donde se enfrentan a diferentes autoridades en diferentes ámbitos o de diferentes disciplinas que tienen que ver o están involucradas o más bien su misión sería fortalecer una investigación y ayudar, ¿no?, al acceso a la justicia, y contrario a ello, pues son los principales o los enemigos secundarios, más bien, ¿no?, después de los agresores. Entonces, Anayeli, cuando una mujer resiste, enfrenta situaciones de violencia extrema, ¿de qué recursos institucionales puede echar mano para enfrentar al agresor por un lado y también para ponerse a salvo si hay toda una ruta de impunidad que ya has descrito? Sí, parece un poco, no trato de desanimar, simplemente comparto una realidad que lastima a esta sociedad, que lastima también, por supuesto, a las instituciones que pierden credibilidad también, ¿no? Y pierden la oportunidad, además de cumplir con estas obligaciones de protección a las mujeres. Sin embargo, sí existen canales o existen los canales institucionales para atender a las víctimas, a las mujeres, y también los canales institucionales para cuestionar o denunciar cuando hay una violación a los derechos humanos por la falta de este servicio. En un primer momento tenemos la justicia penal. La justicia penal permite pues que estas conductas se sancionen, ¿no?, que existen estos procedimientos donde las mujeres pueden acudir a una agencia del Ministerio Público, a una fiscalía, a interponer una denuncia, ¿no? Lo que hacen las mujeres es ir a relatar los hechos y son las autoridades, los ministerios públicos, quienes tienen la obligación de
y además las competencias para clasificar a qué conducta corresponde lo que se relata. Esta denuncia se debe integrar a partir de una investigación donde se pueden incorporar testimonios, ¿no? Por ejemplo, pues de personas que han presenciado esas violencias o que conocen los impactos de esa violencia de manera indirecta, conociendo a la víctima, y también, muy importante, por los peritajes que son fundamentales, ¿no? La investigación científica, donde peritos en materia de medicina, de criminalística, psicología, química, ¿no? O sea, hay, digamos, muchas disciplinas dependiendo el caso, ¿no? En particular de qué se trate, cómo hayan ocurrido los hechos, es que pues diferentes disciplinas participan, ¿no? Para la acreditación del delito. Y bueno, para tener o para llevar a cabo también estos peritajes, estos dictámenes, pues las víctimas en algunas ocasiones tienen que participar o tienen que aportar información directa a estos especialistas. Bueno, finalmente, después de una integración de una carpeta de investigación, se tiene la posibilidad de que ésta se judicialice y que sea finalmente el Poder Judicial quien determine la responsabilidad del agresor y lo sancione. Pues este procedimiento se dice fácil, no lo es un procedimiento largo, es un procedimiento que también tiene impactos económicos porque aunque los servicios del Estado en materia de justicia o de acceso a la justicia son gratuitos, pues las víctimas sí tienen un detrimento en su economía porque tienen que acudir a estas citas, ¿no? Que buscar, incluso en algunos casos donde se presentan estas situaciones de violaciones a sus derechos humanos, pues buscar alternativas independientes para poder luchar, ¿no? Por este acceso a la justicia. Decía que también están los canales institucionales en caso de que haya una violación a sus derechos humanos y pues se pueda denunciar a las autoridades que no están cumpliendo con sus obligaciones. En este caso, digamos, hay mecanismos internos dentro de las fiscalías, por ejemplo, donde pues hay investigaciones también contra servidores públicos o quejas, donde pueden además en primera instancia acudir con la o el superior jerárquico de la autoridad, ¿no? Que esté violentando los derechos de las personas o de las víctimas. Y también hay fiscalías especializadas que inician denuncias y procedimientos por temas de responsabilidad de servidores públicos ante ciertas conductas, ¿no? Tampoco es algo sencillo. Por otro lado, también existen las comisiones de derechos humanos en cada entidad federativa y a nivel nacional cuando se trata de autoridades federales, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sus homónimas a nivel estatal, las comisiones de derechos humanos, que también escuchan a las víctimas cuando no están siendo atendidas por parte de las autoridades competentes. Esta es como la ruta institucional. Sin embargo, nosotras como defensoras de derechos humanos de las mujeres y que pues conocemos o hemos tenido un acercamiento a la violencia contra las mujeres a partir de los casos, pues sabemos que también hay otras herramientas y otros mecanismos que ayudan en un primer momento a hacer esa red de apoyo para las mujeres para que puedan fortalecerse, para que puedan contar con elementos suficientes para, de entrada, conocer sus derechos, conocer que dentro de esos derechos nadie tiene la atribución, ¿no? o el derecho, valga la redundancia, de violentarla, ¿no? y que tiene el derecho a una vida libre de violencia, y que además de ese derecho, pues también tiene el derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, y que existen las instituciones para atender estas situaciones. Esto me parece que a veces es mucho más difícil, o en la mayoría de los casos es mucho más difícil cuando las víctimas están solas, cuando a veces el aislamiento es parte de la propia violencia y el aislamiento también es una forma de violencia feminicida, una forma en la que se representa o en la que se da aviso de que está presente el riesgo feminicida. Y que a veces es cuestión de pocos días, de pocas semanas o meses, pero incluso días, donde las mujeres en una situación de violencia y digamos donde el agresor las aísla de sus redes de apoyo, pues sufren mayor violencia y mayor riesgo de ser pues asesinadas finalmente, ¿no? Lo hemos visto con los casos de feminicidio que acompañamos, donde pues las jóvenes, las mujeres vivieron con los agresores, digamos, un círculo de violencia de periodos pues relativamente cortos,
y que este aislamiento también fue determinante, ¿no? Para pues ejercer esta violencia extrema y privarlas de la vida. Por eso también insisto en que a pesar de que están las instituciones de manera formal pues obligadas a atender estos casos, es muy importante la construcción de estas redes de apoyo que son sociales, que vienen desde la familia, desde las amistades de las mujeres, desde los círculos cercanos como pueden ser comunitarios, las vecinas o conocidas. Principalmente las mujeres somos quienes tejemos estas alianzas en estas épocas tan difíciles y contextos tan complejos para nosotras, donde la violencia se ha exacerbado y que pues estas redes de apoyo salvan, ¿no? Salvan asesorando, salvan creyendo en las mujeres, escuchando a las mujeres y dando alternativas que digamos en su momento podrán estar preparadas para la parte institucional. Lo ideal, y yo fomentaría, es que sí se haga una denuncia, que sí se acuda de manera inmediata ante las autoridades, porque hay evidencias que pues se extinguen con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, las lesiones, o sea, ciertas huellas que quedan en el cuerpo, en los objetos, en los contextos, en los lugares, y que son importantes para las investigaciones. Entre más pronto se acuda ante una autoridad, digamos, más información va a quedar resguardada en lo ideal. Pero lo más importante es acudir o tener estas redes de apoyo y sentirse seguras como de lo que se está haciendo, convencerse de que estas situaciones no son normales, que son círculos de violencia, que los agresores van a poner su cara buena, ¿no? O sea, porque no son siempre esos seres tan desconocidos o tan malvados, no sé cómo determinarlo, pero que por supuesto en las relaciones, sobre todo de donde la violencia está en el ámbito privado o familiar, pues los agresores tienen esta cara también, ¿no? O sea, sobre todo en las relaciones de pareja, donde piden perdón, donde prometen no volver a hacerlo. Más bien es una espiral que va escalando, que va creciendo esa violencia, que cada vez el perdón va a ser mucho más dramático, ¿no? O sea, van a llorar, se van a hincar, pero también la violencia va a ser mucho más extrema, ¿no? La violencia va a ir en escalada y entonces es importante tener la conciencia de que no es nuestra labor ni nuestra misión cambiarlos ni comprenderlos, sino que eso nos mantiene en esa situación y que debemos tomar cartas en el asunto para romper con ese círculo. Entonces, primero es pues intentar sanar y convencernos de que nosotras no somos quienes tienen que atender ese problema, que es de ellos, y que muchas veces el amor romántico, como que estos sentimientos de protección que se nos inculcan a las mujeres desde la niñez, a veces son muy dañinos para nosotras mismas, ¿no? O sea, el querer ayudar a veces es el mecanismo que nos condena a la violencia y a la violencia extrema y también a un feminicidio, ¿no? Entonces, por eso creo que es mucho más importante como trabajar esta parte individual y colectiva con las redes de apoyo, y la parte institucional puede ser simultánea, pero es muy importante que se trabaje lo de las redes de apoyo y la parte psicoemocional para poder realmente pues salir del círculo de violencia, porque pues el acceso a la justicia, como ya lo he comentado, es tortuoso también, revictimizante, doloroso para las mujeres. Tienen que tener una fortaleza también para enfrentarse a eso. Lo ideal es contar con estas redes de apoyo, de esa manera más fortalecidas, pues no permitir tampoco la violencia institucional, ¿no? Porque tampoco es lo que queremos normalizar. Lo hablo porque es una realidad, pero no porque debamos tolerarla o debamos rendirnos y decir, pues, ¿para qué voy a una institución si me van a maltratar o no me van a creer o ya conozco al Ministerio Público o me va a decir otra vez lo mismo? O la psicóloga. Creo que existen para eso estos mecanismos de denuncia y entre más los usemos me parece que va a haber mayor observancia, ¿no? A que las obligaciones y la protección a los derechos humanos sea una realidad. Entonces es muy importante denunciar y hacerlo de manera inmediata. Y en este sentido también quisiéramos preguntarte, ya que hablabas de las redes de apoyo, del acompañamiento psicoemocional, ¿de qué tipo tendría que ser para una sobreviviente que enfrentó justamente una tentativa de feminicidio, Anayeli Pérez Garrido? El apoyo psicológico o el psicosocial, o sea, son distintos, pero el objetivo puede ser cumplido, ¿no? Con una u otro mecanismo de apoyo.
de acompañamiento. El apoyo psicológico es más terapéutico, puede ser individual o colectivo, y el acompañamiento psicosocial también tiene este componente, pero adicional a ello, también visualiza y tiene como recurso adicional el que las mujeres no están solas, el que existen otras y otros actores importantes alrededor de ella, y esos recursos, por así denominarlo, pues también son parte de ese acompañamiento y de ese bienestar que las mujeres necesitan, que va más allá, digamos, de una terapia, ¿no? Sino este apoyo social, familiar, colectivo, comunitario y social, que además en el acompañamiento psicosocial pues se ven otras esferas de la vida. También se busca pues la recuperación de la vida de las mujeres, ¿no? De su vida, de su identidad, que pues es trastocada con estos actos de violencia o con estos contextos de violencia. Y lo fundamental es que estas atenciones o estos acompañamientos garanticen o cuenten, incorporen la perspectiva de género. No importa el número, no importa la cantidad, si estas terapias o estos acompañamientos están rodeados de estereotipos, de cuestionamientos, culpabilizaciones hacia la víctima nuevamente, o justificación de la violencia, que es, digamos, lo común en nuestra sociedad, ¿no? O sea, estamos educadas a concebir a las mujeres como sujetas, ¿no?, de derechos de segundo nivel, como parte de la violencia, pues incluso como objetos. Entonces es difícil en la sociedad romper con esa idea, porque nos bombardea todos los días, ¿no? Todos los días, en todos los espacios. Lo más común es que no detectemos, que reproducimos esos estereotipos, que reproducimos conductas inadecuadas, conductas donde incluso hablamos con las mujeres como si fueran menores de edad, o como especialistas o como, no sé, como servidores públicos. Se asume que las mujeres no entienden, ¿no? O no se les explica el procedimiento, y entonces se les trata de una manera tutelar, además, en el mejor de los casos, porque pues fuera de eso hay más bien reproducción de estereotipos, violencias, y pues esto se puede evitar contando con especialistas que cuenten con perspectiva de género, o sea, que adicional a sus profesiones, a su experiencia profesional en las materias o en esta materia, ¿no?, psicológica, psicosocial, además garanticen que son personas sensibles, que son personas que han tenido una formación desde la teoría de género y que incluso pues tienen esta posición no solamente como profesional, sino política, de lo que son los derechos de las mujeres y sus autonomías, sus identidades, y cómo se debe ayudar a que ellas lo ejerzan, ¿no? O sea, porque no son procesos que sustituyen a las mujeres donde se les tutela, sino que se les facilita el que ellas recuperen estos derechos, esta autonomía o su autonomía, para tomar las mejores decisiones en condiciones libres de violencia, ¿no? En total libertad. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, estamos en entrevista con Anayeli Pérez Garrido, ella directora de la Asociación Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nos convoca el tema de las sobrevivientes. Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda los pulmones, el silencio roto en la cocina. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, que a su paso va tejiendo puentes. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos las ventanas de la calle, bailes de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo.
Vas a ser el aire que abre paso en un rincón del pecho, la tregua de una noche de verano, la mano que concede los deseos. Vas a ser la calma, el piano que acompaña la canción, rebelión de la palabra en la garganta, la historia que reinventa su guión. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos las ventanas de la calle, bailes de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo. Esta piba en el cristal no es un reflejo, y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que besan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras. Tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo. Esta piba en el cristal no es un reflejo, y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que besan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras, cuando todo el mundo duerme y tú. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Muy buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a todas las audiencias de Las Mujeres Contamos. Las sobrevivientes olvidadas por la justicia es el título del reportaje documental que nos acerca a las historias de 3 mujeres valientes quienes literalmente se aferraron a la vida después de enfrentar el delito de tentativa de feminicidio sin que éste fuera clasificado como tal. Sus historias se van concatenando con estadísticas frías que las mantienen al borde del temor, ya que como ocurrió en el caso de Abril Pérez Sagaón, sus violentadores podrían regresar en cualquier momento a consumar el delito de feminicidio. La periodista que se encargó de documentar estas historias es Gloria Piña, quien nos comparte de dónde surge su interés por este tema y los retos periodísticos que enfrentó su equipo. Vamos a escucharla. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gloria Piña, soy reportera de investigación en la Ciudad de México y realicé la investigación en sobrevivientes olvidadas por la justicia. La idea surge precisamente al ir a una marcha feminista vía colectivos, también fotografías de estas marchas donde traían carteles diciendo las sobrevivientes de feminicidio contamos, ¿no? Yo decía, las sobrevivientes de feminicidio, ¿cómo es que esto puede ocurrir, no? Adentrándome más al tema me di cuenta que eran mujeres que desafortunadamente vivieron un intento de feminicidio y sufrir violencia extrema por parte principalmente de sus exparejas. Sin embargo, pues estos acontecimientos no llegan a la muerte, pero ellas están en constante riesgo de alguna forma al poder ser agredidas de nuevo, lamentablemente, ¿no? Lo que nosotros hicimos para evidenciar esta situación fue investigar justamente cómo se están clasificando en cuanto a la ley estas agresiones, estos intentos de feminicidio, estos intentos de asesinar a una mujer que al final resultan no consumarse. De esta forma, lo primero que hicimos fue tener acercamiento con Anayeli Pérez. Ella es abogada, asesora legal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que también ha seguido varios casos durante algunos años, y ella lo que nos comentaba es que existen vacíos legales que impiden que estas mujeres puedan acceder a la justicia. Justamente uno de los casos donde tuvimos pues más acercamiento y también pues duda en el tratamiento de cómo llevarlo es el de Jaisel Amaya. Ella sufrió una agresión por parte de su expareja en el estado de Campeche, donde se le realizaron 37 puñaladas en todo su cuerpo. Entonces, en realidad la escena y la circunstancia, la agresión en suma, pues es demasiado fuerte
Es algo que no debió de haber ocurrido, sin embargo, a pesar de eso, ella no logra obtener justicia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantearle pues esta posibilidad de poder retomar el caso para que de alguna forma la justicia no se quedara estancada. De alguna forma fue un reto muy importante, por una parte, visibilizar estas historias tan fuertes de violencia, pero sin revictimizar, sin que ellas se sintieran pues expuestas también, porque por ejemplo el caso de Juliana López en Veracruz, pues ella sigue expuesta porque su agresor está en libertad. Entonces teníamos una responsabilidad muy grande, se los comentamos, pero ellas muy valientemente quisieron pues seguir compartiendo estas historias y que se siguiera hablando de su proceso para que pues no caigan también en la impunidad, como lamentablemente lo hemos visto en muchos de los casos. Pues les agradezco de verdad mucho a El Espacio Las Mujeres Contamos. Este trabajo de investigación lo pueden consultar buscando Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia, que se publicó en Animal Político, MX, Proceso, La Lista y Ruido en la Red. Y el mensaje con el que nosotros cerramos esta investigación es primero que se juzgue con perspectiva de género y exigir, por supuesto, que se nos proteja a las mujeres. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy nos acompaña Anayeli Pérez Garrido, directora de la Asociación Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Con ella conversamos sobre las sobrevivientes. Anayeli, ¿cuál es la importancia de una pieza periodística de investigación como Las Sobrevivientes de Gloria Piña? Me parece que es una propuesta ciudadana muy importante donde le da voz y le da pues rostro a algunas, ¿no?, de las miles de mujeres que en este país han sobrevivido a las violencias. Como lo decía hace rato, se escucha mejor desde primera persona, como lo dice Carolina Ramírez, ¿no?, que las sobrevivientes también contamos y vivimos para contarlo, o sea, lo dice ella así en primera persona. Me parece que es un lema que dice mucho, que tiene demasiado contenido, y es que justo dentro de estas violencias extremas, no es que sea menos importante, pero creo que la violencia contra las mujeres es tan extrema, el que sobrevivan parece que ya es como el mayor regalo. Sí lo es, o sea, sí lo creo. O sea, trabajo con víctimas, con familiares de víctimas de feminicidio, y pues es una pérdida irreparable, ¿no? Entonces, también conociendo los testimonios de las madres de las víctimas, por supuesto que dicen que darían su vida, ¿no?, porque eso no hubiera pasado y porque sus hijas siguieran con vidas, y eso pues es algo irremediable, ¿no? Entonces sí puede ser el continuar vivas, ser el mayor regalo, pero también es cierto, como lo dicen y como pues se representa en este documental, que hay muchos efectos psicosociales, ¿no?, alrededor de una mujer que ha sobrevivido a una situación de violencia. Como decía, no solamente estos efectos traumáticos, digamos, del evento, porque los hay y son mucho más agudos, por supuesto, en los primeros meses, pero también hay secuelas, ¿no? O sea, secuelas no solamente físicas, porque las hay también, sino secuelas psicoemocionales que se quedan ahí grabadas también de manera permanente, y entonces eso es como lo que no se ve, ¿no? O sea, lo que no se ve podemos escuchar, ¿no?, y observar a estas mujeres que están dando su testimonio, pero detrás de esa historia y en su vida ordinaria, pues hay muchos efectos que siguen doliendo, no solamente las heridas físicas, ni el trauma, digamos, por los eventos porque son eventos traumáticos, de cómo son ejecutadas estas violencias y donde ellas por alguna razón sobreviven. No sé, a veces, como en el caso de Jason, ¿no?, donde es increíble, digamos, la forma en que ella logró ser esa causa externa a la voluntad de la gente para sobrevivir, porque para él ya estaba muerta. Y ella lo que supo es que si se quedaba ahí haciéndose la muerta,
iba a ocurrir porque iba a morir desangrada, ¿no? Entonces, tomar la fortaleza y el ingenio para persuadir a su agresor y convencerlo de sacarla de esas 4 paredes para poder pedir ayuda, creo que fue esa causa externa, ¿no? Para que ella pudiera sobrevivir, y es impactante, pero digamos, sobrevivir a un evento como ese, con esa extrema crueldad, con con el uso de armas, donde fue acuchillada, golpeada en la cabeza. Es una escena que tiene impactos que no se olvidan, ¿no? O sea, creo que eso es lo que no se ve, ¿no? Y lo que no podemos vivir o sentir más que ellas. Y bueno, eso es una parte, ¿no? También todos los efectos que tienen alrededor, como lo decía, los efectos económicos, también los efectos psicológicos de las personas que son cercanas a las mujeres sobrevivientes, porque pues rompen con su expectativa o su forma de vida, ¿no? Su trabajo, por las propias secuelas físicas, digamos, también hay consecuencias y ya no pueden llevar a cabo su vida como lo hacían antes del episodio feminicida. El que tengan que salir huyendo, el que tengan que esconderse, el que tengan que salir de sus comunidades, y digamos, esto se representa con mayor o menor agudeza dependiendo de en dónde nos encontramos, ¿no? Porque estamos tal vez pensando en las víctimas sobrevivientes en una zona urbana, que tal vez digas, bueno, me cambio de colonia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México me cambio de alcaldía y de alguna manera estoy segura, o sea, no me voy a encontrar el agresor, pero ¿qué pasa en aquellas comunidades o lugares, por ejemplo, comunidades indígenas, donde cambiar de lugar implica también romper con su forma de vida, con sus tradiciones, con sus creencias, con su identidad y con su comunidad, ¿no? Y que son las mujeres las que tienen que salir porque así lo establece el patriarcado, ¿no? O sea, porque no hemos sido capaces como sociedad de reprochar estas violencias a tal grado de que nadie lo tolere, ¿no? O sea, de que sean ellos los expulsados de nuestras comunidades, de nuestros hogares. Y contrario a ello, ¿no? Son las mujeres, son las víctimas las que también se enfrentan a esas situaciones y que les cambia la vida, ¿no? De manera radical, de la noche a la mañana, porque tienen que salir huyendo para proteger su vida y la de sus hijas e hijos, ¿no? Porque también ahí el tema de las maternidades, ese es otro factor pues que determina el permanecer en un círculo de violencia o en tener que salir, y también como otras condiciones donde pues las mujeres no están solo ellas, sino además dependen otras personas, o sea, de que ella esté bien, ¿no? Dependen otras personas, y pues eso es mucho más difícil también para las mujeres, ¿no? A veces puede ser el motor, pero en muchas ocasiones es el factor que determina que las mujeres permanezcan ahí o que les sea más difícil escapar, ¿no? O salir o buscar otras opciones, porque pues tienen que buscar de entrada cómo sobrevivir y cómo sobrevivir con sus hijos, o sea, cambiarlos de escuela además con seguridad, porque sería fácil también encontrarlos. Los agresores en muchas ocasiones utilizan las instituciones para seguir ejerciendo la violencia y la persecución contra las mujeres por estas vías formales donde ellos tienen el privilegio de sí ser escuchados, que sí se les cree su dicho, a pesar de sonar a veces tan ridículo, ¿no? Cuando hablan o cuando dan relatos, y lo digo con conocimiento de causa por casos en los que hemos tenido que defender a las mujeres como porque tienen calidad de imputadas, cuando son ellos los agresores y los potenciales feminicidas. No puedo como expresarlo de otra manera, pero es como un coraje que da cuando te das cuenta que a ellos sí los escuchan, que a ellos sí incluso les cuantifican montos de reparación extraordinarios, porque ni a las víctimas de feminicidio les establecen esos montos, y por las mismas instituciones, por las mismas instituciones contra las que peleamos y contra las que señalamos a los malos peritos, a los malos servidores públicos, y que, digamos, a lo mejor no es la misma persona, pero que tienen la fortuna, los hombres, los agresores, de tener esa condescendencia de las instituciones, sin que se realicen investigaciones exhaustivas, porque obviamente esto sucede porque hay una falta de perspectiva de género, porque no se actúa con debida diligencia, no se actúa en las investigaciones con exhaustividad,
y entonces se quedan con la versión de los agresores, ¿no? A pesar de que las víctimas son ellas. Esos son como parte de los efectos. Yo creo que, bueno, no yo creo, o sea, me quedo muy corta porque hasta cuando escuchamos a las sobrevivientes o los casos en concreto, o sea, que podemos percibir la dimensión, y es que no es lo mismo, o sea, a pesar de que tenga muchas historias que contar por los casos que he visto, en nada se compara mi dicho con el de las sobrevivientes, y es por eso que este material que hace Gloria y su equipo es fundamental para darle voz a esas realidades que son invisibilizadas también por la propia violencia extrema en la que estamos viviendo, donde pues a lo mejor ha habido como mayor empatía, pero tampoco ha sido sencillo, ¿no? O sea, el tema del feminicidio no es que haya sido siempre el tema, ¿no? O sea, costó mucho trabajo el visibilizarlo, el nombrarlo, pero pues sí, ahorita hay una sensación de que las otras violencias parecen menos importantes. No lo son, por supuesto que no lo son. O sea, por eso este material es muy importante para ver estas realidades, que son hechos que si bien las mujeres siguen con vida, y creo que ese es el mayor valor, ¿no? O el mayor tesoro, digamos, que se puede tener, hay muchos impactos que no se ven y que no imaginamos, ¿no? O sea, y creo que el darle voz a estas mujeres que hablan en el documental de sus casos es una forma de acercarnos a esas realidades que viven miles de mujeres, porque además los feminicidios los medimos también año con año, pero digamos son la punta del iceberg, ¿no? O sea, es solamente la cúspide de la violencia, pero abajo hay muchas más, no solamente como en formas, ¿no? Sino muchas más mujeres que han sido violentadas y que son sobrevivientes, y que, sin meternos en el tema legal de la tentativa de feminicidio, todas las mujeres que han sido víctimas de violencia son sobrevivientes, ¿no? O sea, viéndolo pues en nuestros contextos, en los casos de estas jóvenes que han sido asesinadas, las realidades o las formas en las que se dan, pues nos dice que cualquiera de nosotras puede ser asesinada. Anayeli, pues invitar a nuestras audiencias a que conozcan esta pieza de investigación, el documental Las sobrevivientes, de Gloria Piña, que está disponible y es de libre acceso a través de la internet. Y preguntarte, tenemos entendido que en Justicia Pro Persona han habilitado una línea móvil y WhatsApp para atender llamadas que requieran asesoría telefónica en materia de violencia contra las mujeres. Háblanos, por favor, sobre esta iniciativa, sus alcances y lo que han logrado hasta ahora. Sí, bueno, tenemos en la organización un número telefónico para asesorías. Es el 55 47 69 0011. Y bueno, esto lo habilitamos en el contexto de la pandemia. Sabemos, y sobre todo durante los primeros meses, hay cifras significativas sobre el incremento de la violencia, sobre todo en los hogares. Y es por eso que esta iniciativa de la organización, pero también en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a nivel nacional, habilitamos en cada estado pues estas líneas de atención para las mujeres en el marco de una campaña contra la violencia que fue apoyada por el Fondo Canadá y que tiene como finalidad pues brindar esta asesoría jurídica. En algunas entidades federativas no hay abogadas, sino psicólogas o ambas, ¿no? Y entonces atención psicológica a mujeres a través de las redes sociales o de la telefonía. Y en nuestro caso, pues brindamos esta asesoría jurídica y canalizamos para que las instituciones atiendan a las mujeres. También sabemos que hay una necesidad de la población y de las mujeres y las niñas para ser acompañadas en estos procesos. Y siempre estamos como en esta constante reflexión, ¿no? De que a veces nuestros esfuerzos parecen insuficientes. No tenemos la capacidad, por ejemplo, de acompañar los casos, ¿no? En muchas ocasiones, pero sí buscamos que sean atendidas, canalizarlas y buscar como el enlace también en las instituciones, porque también hay personas aliadas, porque también hay instituciones aliadas. La Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, en nuestro caso en la Ciudad de México, pues también tiene diferentes centros de atención y acompañan a las mujeres también a iniciar sus denuncias, dan algunos acompañamientos.
en las fiscalías, donde pues ahí a veces es donde vemos varios de los obstáculos o de las dificultades a las que se enfrentan. Y es esto, ¿no? Una red de apoyo, ser parte de esa red de apoyo es como lo que estamos convencidas que también es nuestro papel y que nos gusta hacerlo también con todo el compromiso y profesionalismo. Repito el número de la línea: 55 47 69 0011. Es esta línea móvil que ha habilitado Justicia Pro Persona para atender llamadas que requieran asesoría en materia de violencia contra las mujeres. Y Anayeli, estamos en los minutos finales de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que tú quisieras plantear antes de despedirnos? Bueno, creo que no se habló mucho sobre la figura de la tentativa de feminicidio. Solamente hacía la mención de que para mí todas las mujeres víctimas de violencia que salen de esa situación son sobrevivientes de la violencia. Pero pues sí, que también hay una situación jurídica que a veces es compleja de acreditar, ¿no? Incluso en el caso de Jason, que si ven en el documental, pues aunque no lo crean, y con esa dinámica o esa forma en la que ocurrió el hecho, hubo una reclasificación a lesiones. Y sí había un elemento complejo para acreditar, que era el que les mencionaba sobre la causa externa a la voluntad de la gente, que con peritajes con perspectiva de género pues pudimos acreditar. Pero que pues esto a veces es una dificultad, no debería serlo para el acceso a la justicia. Aún teniendo las otras figuras, deberían ser valoradas también en el contexto y dimensionarlas en el contexto de riesgo y de expresiones de violencia feminicida. Y esa labor también le toca al Poder Judicial, ¿no? O sea, no solamente a la Fiscalía, sino las y los jueces también deben tener la capacidad para constituirse como garantes de los derechos de las mujeres, para proteger, para establecer, más allá de las medidas de protección, también una forma, en algunos casos, una necesidad, el que los sujetos estén en prisión preventiva mientras llevan su proceso, porque de no serlo así, pueden consumar lo que iniciaron, ¿no? O la violencia que ejercieron, y eso sí coloca a las autoridades judiciales en un tema de responsabilidad respecto a lo que les ocurre o les puede ocurrir a las mujeres que dejan en indefensión, por no valorar todo el contexto, independientemente de la figura jurídica, porque la prisión preventiva es una medida cautelar que está presente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que aplica para todos los delitos, no solamente para los delitos en los que se establece como figura oficiosa, sino también para las lesiones y la violencia familiar, que puede ser la única medida que ayude a proteger realmente a las mujeres de sus agresores, o al menos a que puedan como sobreponerse y resguardarse con el tiempo que requieren, porque a veces tienen que hacer cambios incluso por el tema de los niños y niñas, como lo comentaba, donde tener ahí al agresor ejerciendo esa violencia de manera permanente, pues también les impide a ellas salirse de ese círculo de violencia. Entonces, más bien es un llamado para que no haya como esta sensación de que solo esta figura es la que resuelve. O sea, creo que más bien es el actuar de las autoridades, tanto de procuración como de administración de justicia, quienes tienen en sus manos los derechos de las mujeres. ¿Qué podemos hacer justamente para acabar con esta ruta de la impunidad? Pensando desde luego en quienes procuran e imparten justicia. ¿Habría un mensaje final para ellos y ellas, Anayeli Pérez Garrido? Sí, bueno, para las y los servidores públicos que están en estos espacios también tienen sus dificultades. O sea, sabemos que a veces los recursos no son suficientes, incluyendo los recursos humanos, ¿no? Porque la carga de trabajo también es impresionante, pero la responsabilidad que tienen no es por compromiso nada más, ¿no? Sino es una obligación donde se establecen estándares que en la medida que más se conozcan o que más preparación tengan, cuenten, ¿no? Estos servidores públicos, mejor será su actuación, ¿no? O sea, entre más preparados o mejor preparados, entre más información tengan, entre pues más cercanía, sensibilidad y perspectiva de género apliquen en los procedimientos, estoy segura que también su quehacer será o sus obligaciones serán cumplidas de la mejor manera, y estas violencias institucionales esperemos, sean parte de la historia. Yo sí creo en que hay cambios individuales que tienen impactos más allá de eso.
como trabajan con personas y con vidas, ¿no? de las personas, creo que el que hagan bien su trabajo una vez salva una vida, ¿no? Entonces el que lo hagan pues al menos en toda su jornada y al menos ese servidor público haga bien su trabajo, cambia la vida de las mujeres, por supuesto. Entonces sí, creo que hay mucho por hacer, hay muchas deficiencias institucionales, incluso que son estructurales, que tienen que ver además con una falta de presupuesto, con una falta de sensibilidad también hacia el personal que es, pues de alguna manera, o sea, tiene una sobrecarga de trabajo, pero que también hay una corresponsabilidad social y también individual para denunciar esas situaciones, ¿no? O sea, no podemos permitir ni al exterior ni al interior que sigamos con estas instituciones debilitadas mientras que las violencias son más sofisticadas. Hoy solamente hablamos o me enfoqué en la violencia familiar, pero pues también las violencias se dan en la comunidad y se dan en contextos complejos como el contexto del crimen organizado, y eso es mucho más difícil de enfrentar. Entonces necesitamos servidoras y servidores públicos competentes, capaces y comprometidos para poder hacer frente a esta lamentable realidad que vivimos en este país, en esta época, pero que esperemos pronto sea pues parte de la historia, ¿no? ¿Cómo podemos seguir el trabajo de la Asociación Justicia Pro Persona y el tuyo en lo particular, Anayeli Pérez Garrido? Pues principalmente en las redes sociales. Bueno, estamos en Facebook, por ejemplo, como Justicia Pro Persona, AC. Y también tenemos una cuenta de Twitter, Just Pro Persona, así todo junto y la primera con mayúscula. Just con mayúscula, Pro con mayúscula y Persona, la primera con mayúscula también, todo junto. Es la cuenta de Twitter. Yo no tengo cuenta institucional, pero bueno, mi nombre es Anayeli Pérez Garrido, algunas personas tal vez me conozcan y pues solamente en Facebook es como estoy como Anayeli. Pues agradecemos muchísimo tu presencia en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Las mujeres contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.